Bienvenidos al simposio Medtronic Utilidad Clínica de la CPFA Tiempo de Reflexión, con Francisco Colomina de España y Cristian Pedreros de Chile. Hola, mi nombre es Cristian Pedreros y es un gusto saludar a todos los asistentes a esta versión del Congreso SLAN. Hoy, junto al doctor Colomina, discutiremos acerca de esta técnica llamada plasmafiltración acoplada con absorción y los cambios en evidencia y clínicos que han ocurrido hasta la fecha. Quisiera partir por recordar que desde los años 70 a la fecha, el desarrollo tecnológico para remover componentes de la circulación ha crecido enormemente. Eh, de hecho, ha apuntado desde la remoción de toxinas urémicas y agua hasta el soporte extracorpóreo multiorgánico, que busca dar soporte a pacientes que están gravemente enfermos y que pudieran tener varios sistemas comprometidos a la vez. De la mano con este avance tecnológico, también había un desarrollo de membranas, de filtros, que buscan la intención de remover moléculas cada vez más grandes. Entonces hemos avanzado desde los filtros de bajo flujo a los de alto flujo, pero también a los de cutoff mediano, alto cutoff e incluso plasmafiltros que permiten remover todo el componente plasmático, dejando solo afuera los elementos figurados de la sangre. De hecho, existen filtros que son cada vez más específicos y que buscan tratar patologías puntuales, por ejemplo, la hemoperfusión con polimixina en pacientes con infecciones por gram negativos, que esto remueve el lipopolisacario. También hay filtros específicos para remover ácidos biliares en pacientes que pudieran estar cursando con falla hepática. Pero muchas veces nos encontramos con pacientes tan complejos en los cuales un solo dispositivo no es capaz de dar un soporte multiorgánico simultáneo. En un paciente como este, que tiene un daño inmunológico, infeccioso, renal, hematológico, hepático, probablemente si uno quisiera darle soporte multiorgánico, tendría que usar terapias secuenciales. Aquí no podríamos usar una sola terapia, ¿verdad? Lo que uno buscaría es, por ejemplo, en un paciente como este, tener un filtro que nos permitiera remover moléculas pequeñas de menos de 50 kilodalton, que son hidrofílicas en realidad, como el amonio, la bilirrubina libre, algunos mediadores inflamatorios. Pero también nos gustaría tener, por ejemplo, un plasmafiltro que nos permitiera separar el plasma y ojalá poder tener un filtro adsortivo que nos permitiera pegar todos estos componentes que son demasiado grandes para poder limpiar ese plasma. La plasmafiltración acoplada con absorción es justamente la combinación de todas estas técnicas en una sola. Es una terapia que permite usar eh, un plasmafiltro que separa la sangre del plasma. Este plasma pasa por un sorbente y de tal forma que el plasma queda limpio para volver a la circulación. Eso nos permite evitar, por ejemplo, el uso de un recambio plasmático con adición de plasma congelado, digamos, plasma fresco congelado o albúmina con suero, en el fondo para tratar de reposicionar el plasma. Aquí lo que se hace es limpiar el plasma del paciente y volver a ingresarlo a la circulación. Y luego este plasma limpio pasa por un hemofiltro que nos permite manejar el balance hídrico del paciente a la vez que podemos remover toxinas que son de menor tamaño, hidrosolubles y mediadores inflamatorios, como lo haría uno en una hemofiltración de alto volumen convencional en sepsis, por ejemplo. La gracia que tiene esto es que podemos regular de forma independiente el flujo sanguíneo, nos permite usar flujos sanguíneos muy bajos, nos permite manejar este flujo plasmático de tal forma de sacar el plasma a la velocidad que necesitemos hacerlo para mejorar la absorción. Y por supuesto podemos usar tasas de reposición pre o postdilucionales, como lo haríamos en una hemofiltración, y usar además anticoagulación si lo deseamos con citrato o con heparina. La CPFA, desde su estudio experimental en adelante, ha demostrado que es capaz de remover toxinas que son absorbidas, digamos, o removidas en esta terapia. Muchas de ellas son inflamatorias y antiinflamatorias. Así que tenemos más o menos claro que podemos eliminar muchas toxinas por esa vía. También tenemos claro qué moléculas o qué mediadores, fármacos, no son removidos por CPFA, por ejemplo, la heparina o el citrato. Eso es una buena cosa, porque en el fondo nosotros podemos usar anticoagulación en esta técnica con tranquilidad, dado que la terapia no lo remueve en menor cantidad
no nos choca, no nos imposibilita usar anticoagulación, pero también sabemos, por ejemplo, que no remueve procalcitonina, que en este caso podría ser un marcador inflamatorio, y en muchos estudios se utiliza. Uno puede discutir acerca de su rol realmente en la UCI, pero sin duda sirve como un marcador inflamatorio y eso no es removido. Por lo tanto, si la procalcitonina baja después de la terapia, podemos asumir que como sustituto de inflamación esto pudiera estar mejorando con la terapia, ¿ya? Por supuesto que hay incerteza respecto a cuánta cantidad o si se remueve o no cosas como inmunoglobulinas o fármacos, así que hay que tener la precaución, al igual que la hemofiltración, de remover, o sea, de administrar fármacos posterior a la terapia por su eventualidad de que fueran removidos. Ahora, el principio de su utilización en sepsis es muy similar al de que nosotros podemos asumir que se usa en hemofiltración y que tiene que ver con la remoción de estos picos o este corte de los pics inflamatorios y antiinflamatorios. En la práctica lo que uno busca con esto es inmunomodular. Y al igual que la hemofiltración, consideramos el tamaño de las moléculas que queremos remover sin duda. Pero es importante notar que la combinación de las técnicas otorga un beneficio mayor a la hemofiltración en este sentido. Por ejemplo, es habitual que uno piense mecánicamente que si una molécula es más pequeña que el poro de la membrana, esta molécula pudiera salir fácilmente, pero muchas veces nos olvidamos que lo que realmente importa es el radio de la molécula en solución. Es decir, cómo esta molécula se mueve de forma tridimensional y muchas veces el radio fijo de la molécula o radio de Stokes no es realmente el radio efectivo de la molécula porque esta pudiera ser más grande en 3 dimensiones que el tamaño del poro. Y por lo tanto, muchas de estas moléculas que parecen caber por los poros de membranas que son de mayor permeabilidad realmente no son removidas por convección, sino que son removidas por adsorción. Y esta adsorción es transitoria. De tal forma que si utilizamos solo una membrana para hacer difusión y convección y además absorción, esta membrana se va a saturar mucho más rápido y por lo tanto la terapia en el tiempo va a ser menos eficiente. Si utilizamos solo hemofiltración, por ejemplo, en un paciente que estuviera séptico o con alguna otra condición inflamatoria. Entonces, una forma de poder avanzar en esto y mejorar los resultados es, por ejemplo, aumentando el tamaño de los poros, pero a mucha mayor cantidad, por ejemplo, usando filtros de alto cutoff o alto corte. La razón por la cual estos filtros no han sido tan populares en la introducción de pacientes, del manejo de pacientes sépticos es porque no es muy selectivo la remoción de proteínas y remueve mucha albúmina. Entonces, si bien uno puede encontrar de que son muy eficientes en la remoción de mediadores inflamatorios, por ejemplo, como ustedes ven a su izquierda en verde, son capaces de remover interleuquina 6 de forma muy eficiente. A la derecha ustedes pueden ver cómo a las 4 horas el transporte, el movimiento del albúmina es muy alto. Se pueden perder hasta 15 gramos de albúmina en 4 horas. Por lo tanto, no es muy práctico en un paciente que está séptico que queremos darle más de una terapia, por ejemplo. El concepto de lo que sería más tarde la CPFA fue una técnica que originalmente se desarrolló intentando mejorar estos resultados. Es una técnica que se desarrolló principalmente pensando en sepsis a mediados de los años 90. ¿Ya? Y el primer estudio in vitro es este que les estoy mostrando y que básicamente es un modelo de inflamación con endotoxina y que buscaba evaluar las capacidades de depuración de distintos sorbentes. Entonces, aquí podemos ver cómo en un modelo se usa hemofiltración y esa sangre luego pasa a través de carbón activado. Mientras que en el otro modelo lo que se hace es usar plasma filtración y lo que se hace es hacer que el plasma pase a través de un cartucho absorbente, similar al que conocemos hoy en día en CPFA. Y lo que se puede observar que la remoción pre y post cartucho de, en este caso, factor de necrosis tumoral alfa, es mucho más intensa esa remoción cuando se hace plasma filtración acoplada con la absorción y no hemofiltración con otro absorbente como carbón activado, es decir, hemoperfusión. ¿Por qué pueden haber estas diferencias? Una de las cosas más interesantes de entender es que en la hemoperfusión se deben utilizar flujos de 150 o 200 ml por minuto, porque si no la sangre se coagula. Entonces, además de usar anticoagulante, hay que usar un flujo que permita que el éxtasis no exista. Entonces se utiliza esa velocidad y eso hace que la absorción sea limitada porque la velocidad lineal es muy elevada. El tiempo de contacto de la sangre con el absorbente, en el caso de la hemoperfusión, es más bajo porque obviamente la velocidad de la sangre es mayor.
Sin embargo, si nosotros utilizamos remoción de plasma y lo que hacemos es pasar el plasma por un adsorbente, podemos hacer que ese flujo sea mucho más bajo. Y por eso es que en CPFA se utilizan flujos plasmáticos de 20 a 40 ml por minuto, muy bajitos, que permiten que la velocidad lineal y la exposición de este plasma al absorbente sea mucho mayor. La absorción es mucho más óptima porque el tiempo de contacto es mayor. Así que ese estudio in vitro explica los resultados básicamente porque en un caso hacemos hemoperfusión y en el otro caso lo que hacemos es usar remoción de plasma y absorber lo que está en el plasma. En un estudio posteriormente de choque endotóxico en conejos, se observó que la adición de este cartucho absorbente en un modelo de conejo en el cual se usaba plasma filtración y se adicionaba este cartucho, mostró que la supervivencia era mayor y que la remoción de moléculas inflamatorias era mucho mayor. De hecho, no solo la supervivencia era lo que se logró observar aquí, por supuesto, un modelo experimental donde se instauró la terapia de forma muy precoz, así que obviamente puede ser discutible, pero lo interesante de entender acá es que en el mismo grupo de conejos, al adicionar el cartucho absorbente, hubo diferencias en supervivencia. Es decir, adicionar absorción a esta plasma filtración es mucho más beneficiosa que usar plasma filtración sola, y al medir específicamente, en este caso TNF, pre y post absorbente, se observa que la remoción, la absorción de este TNF es muy, muy eficiente. Por lo tanto, la mejoría de la supervivencia es atribuible a esta remoción de moléculas inflamatorias. La traducción clínica de esta eh, inflamación y de esta remoción de moléculas inflamatorias es el componente hemodinámico, y es lo que entendemos habitualmente como resultado clínico en un paciente que se somete a alguna terapia extracorpórea en sepsis. Los estudios clínicos posteriormente, los estudios observacionales y descriptivos, han mostrado cómo al aplicar CPFA la presión arterial mejora rápidamente. Es muy notable la mejoría hemodinámica con la terapia, y por supuesto las dosis de vasoactivos bajan de forma muy importante en muy poco tiempo. Esto es un fenómeno conocido con otras técnicas de terapias de reemplazo renal continuo, como la hemofiltración, o en el caso que se muestra acá que su comparador es la hemodiafiltración. Pero ustedes pueden notar cómo el efecto hemodinámico es mucho más intenso, es mucho más rápido, se resuelve mucho más rápido con CPFA que con hemodiafiltración en este caso. Lo que sí se sabe es que esta remoción es transitoria, y esto lo sabemos de la fisiología normal de las moléculas inflamatorias, que hay una entrega constante de moléculas inflamatorias, entonces el fenómeno beneficioso de CPFA demuestra que tiene una traducción como en efecto en serrucho, es decir, la hemodinamia mejora dramáticamente post-terapia y tiende a empeorar progresivamente hasta que instauramos una segunda terapia. Entonces, en casos de sepsis muchas veces una terapia no es suficiente y tenemos que reiterar esa terapia varias veces. Estudios posteriores han mostrado que existe un beneficio además orgánico, no es solo el beneficio de la hemodinamia, sino que esto tendría una traducción en mejorar ciertos parénquimas. Aquí, por ejemplo, se muestra cómo hay un beneficio que es significativo sobre la PAFI, por ejemplo, aplicando CPFA en distintos ciclos. Entonces, hay beneficios hemodinámicos, hay beneficios inflamatorios, pero además mejora la funcionalidad, en este caso, del pulmón. Y eso mismo se puede observar en otros estudios cuando uno va a mirar la microcirculación, en este caso utilizando una técnica de imágenes espectrales de polarización ortogonal sublingual, se puede mirar la microcirculación y aquí se observa cómo efectivamente la perfusión mejora, medida matemáticamente por esta técnica, mejora las unidades de perfusión sublingual después del término de una CPFA. Y pueden observar ahí en verde también en la línea roja cómo pudiera haber también un efecto de rebote después del término de la CPFA, lo cual confirma que sería beneficioso eventualmente en pacientes repetir la terapia cuando el paciente sigue necesitándolo. E incluso más allá, se ha observado cómo la instauración precoz de CPFA permite que no haya un cambio histológico en el riñón producto de esta inflamación tan severa de la sepsis. En este modelo porcino, en que se inyectó el lipopolisacárido, eh, sabemos de hecho que cuando existe un fenómeno inflamatorio séptico, el riñón empieza a tener cambios histológicos estructurales tubulares e intersticiales, empieza a haber atrofia tubular y fibrosis intersticial rápidamente después de estos fenómenos sépticos. Cuando se instaura precozmente CPFA en este modelo, se observa cómo hay mucho menor producción de atrofia tubular y menos fibrosis, producto de este rápido absorción de moléculas inflamatorias, lo cual se traduce en un beneficio renal en este caso. Una cosa interesante de ver en estos estudios también es que el volumen de plasma tratado es muy relevante. Ustedes pueden ver aquí que este autor Berlot
muestra aquí los beneficios en presión arterial y en norepinefrina, y ustedes pueden ver de que pre y post CPFA en general tienden a mejorar, obviamente, estos outcomes, como ya yo les mostré, estos desenlaces secundarios. Pero los que ustedes ven en verde son aquellos que sobrevivieron, y son aquellos que tuvieron mejor resultado, por una parte, ¿ya? Mejor resultados en presión arterial y mejor resultado en uso de vasoactivos. Y la particularidad de esos pacientes son que usaron un volumen de plasma mucho mayor. Lo mismo de remoción de plasma mucho mayor, es decir, la cantidad de plasma que se trató con este absorbente fue mucho mayor que en el grupo que no tuvo tan buenos resultados, y lo mismo ocurre cuando uno observa el patrón inflamatorio. Por ejemplo, acá los cambios en procalcitonina pre y post-terapia es mucho más marcado en aquellos que recibieron mucho mayor cantidad de plasma tratado. Y finalmente esto se traduce en supervivencia. Aquí al comparar la tabla de ambos pacientes, ustedes pueden ver de qué es significativo la supervivencia cuando uno ve que el paciente recibió mucho mayor cantidad de tratamiento de plasma. Es decir, la cantidad de plasma que se removió en el plasma filtro, que fue tratada por el absorbente, superó el 20%. ¿Ya? Esto es muy interesante de analizar y es relevante entenderlo para lo que va a mostrar el doctor Colomina posteriormente en el análisis de los ensayos clínicos. Así podemos ver que en los estudios que se han hecho observacionales, reportes de casos, se observa que con distintos números de pacientes y distintos números de terapia, la mortalidad en aquellos pacientes que son adecuadamente elegidos es cercana al 30%. Algunos muestran mortalidades muy bajas, otros un poco más altas, pero uno pudiera resumir más o menos que uno debiera esperar que en este paciente que quizás podría tener una mortalidad mucho mayor, con CPFA es de un 30% habitualmente. Ahora, la clave en analizar estos datos es que la elección del paciente es muy relevante. Como cualquier técnica extracorpórea de rescate, si uno lo utiliza en algún paciente mal elegido porque, por ejemplo, pudiera tener una alta probabilidad de fallecer, independiente del tipo de terapias que yo le aplique, lo más probable es que ahí la terapia no va a servir. Este es un análisis simplificado muy interesante, eh, que uno debe hacer siempre que pretende usar terapias de soporte extracorpóreo, renales o no renales, en pacientes que están con sepsis y con falla renal aguda. Si uno sabe que el paciente va a fallecer de todas formas porque los scores pronósticos son muy malos, porque el lactato es muy elevado, lo más probable es que no haya ningún cambio independiente de la terapia que yo le ofrezca. Por otro lado, si los pacientes no están tan graves y uno espera que ese paciente sobreviva de todas formas independiente de la terapia, ese paciente no necesita esta ayuda extra con algún soporte extracorpóreo. Lo único que uno pudiera agregar en estos casos es mayor riesgo asociados a la instalación del catéter, a la aplicación de anticoagulación, etc. Por lo tanto, antes de elegir un paciente para este tipo de terapia es clave elegir este paciente que es aquel que su supervivencia es bastante determinante el tipo de terapia que yo le haga. Si yo creo que este paciente va a sobrevivir solo si yo lo ayudo con algún tipo de terapia de soporte renal, ese paciente va a ser el que más se va a favorecer. Esto en la práctica clínica pudiera traducirse en este esquema, que es el que más o menos nosotros usamos para definir qué paciente es el que vamos a dar soporte extracorpóreo de rescate. En un paciente con shock séptico hiperdinámico, siempre primero debe ir esta reanimación inicial, este paquete de medidas que está muy, muy claro en las campañas de sobreviviendo a la sepsis. Eh, si estos pacientes van a la mejoría rápidamente y después de este paquete de medidas, su lactato baja, ya no requiere vasoactivo o requieren dosis muy pequeñas, claramente no requiere más fluido, ese paciente no requiere una ayuda extra, no requiere terapia extracorpórea. Ahora, si después de la reanimación inicial, el paciente persiste con leak capilar, persiste con dosis muy altas de vasoactivos o persiste con hipoperfusión, reducido con un lactato mayor de 2, ese paciente probablemente hay que volver a mirarlo y definir si es un paciente que a lo mejor está tan grave que cualquiera de estas terapias en realidad va a ser una terapia con indicación compasiva. Es decir, es este paciente en el cual uno se enfrenta a él y dice, este paciente está súper grave, lo más probable es que el paciente fallezca, pero como no tengo nada más que ofrecerle, intentemos con esta terapia. Cuando uno utiliza ese criterio, es altamente probable que el paciente falle de todas formas. Entonces ahí uno debiera tratar de definir que no requiere terapia extracorpórea porque esa terapia no va a ayudarle en nada, no va a cambiar el curso de los hechos, ni los desenlaces primarios, como el fallecimiento, ni secundario. Ahora, si el paciente no es un paciente que vaya a aplicarse una terapia compasiva, sino que yo defino que una terapia de soporte renal pudiera ayudarlo, francamente, a cambiar su evolución, entonces nosotros hacemos un análisis y definimos si hay muchas disfunciones orgánicas sumadas a la sepsis, sumadas a la disfunción circulatoria. Cuando el paciente
tiene muchas disfunciones orgánicas, probablemente la CPFA pudiera ser la terapia de elección en estos casos. Cuando el paciente necesita solo soporte hemodinámico y quizás remoción de mediadores hidrosolubles, quizás la hemofiltración de alto volumen, una terapia de reemplazo renal continua con esta técnica, pudiera ser suficiente. Pero si yo veo que hay muchas disfunciones que requieren más de un soporte, o bien necesito resultados mucho más rápidos, entendiendo que igual pudiera haber rebote, entonces la CPFA probablemente es una de las mejores terapias en este contexto. Y eso se alinea muy bien con lo que se considera, muchos de los autores consideran que la CPFA está inmersa dentro de una técnica de soporte multiorgánico, justamente porque permite remover varias cosas a la vez y hacer varias técnicas de una sola vez. Y es muchas veces lo que terminamos haciendo en un paciente que está quizás muy grave, requiere soporte ventilatorio con ventilación mecánica, con ECMO, está con vasoactivo, requiere soporte renal y nosotros quizás pudiéramos darle un beneficio adicional con CPFA porque a lo mejor además tiene falla hepática, por ejemplo. Bien, así que sobre esta base teórica la verdad es que se abren un montón de otras posibilidades en las cuales nosotros podríamos aplicar la técnica. Dentro de las más clásicas están la rhabdomiolisis, las intoxicaciones, la disfunción hepática, y es algo que vamos a comentar en los casos clínicos en las siguientes presentaciones. Muchas gracias. La conclusión 3 sería que en el ensayo clínico ROMPA, considerando tanto la fase de aprendizaje como la fase de randomización, el volumen de plasma tratado se asocia, como en otros estudios, con una mayor probabilidad de supervivencia. Pero, insisto, en el modo alguno puede ser tomado como una prueba de la eficacia de la CPFA. Y el cuarto punto es muy interesante, que los niveles de lactato pueden ayudar a estratificar los niveles de riesgo basal de los pacientes con shock séptico que se incluyan en los ensayos clínicos y contribuir a solucionar el problema de la falta de homogeneidad en los niveles de riesgo basal de mortalidad, que es un problema metodológico de primer orden. Con esto doy las gracias, concluyo mi ponencia y tengo el gusto de darle el paso a mi compañero y amigo, el doctor Cristian Pedreros. Buenos días, buenas tardes, según el uso horario en el que ustedes se encuentren. Quiero saludar a todos aquellos que estén conectados online a este simposio, que bajo el patrocinio de Medtronic tiene lugar en el 19º Congreso Latinoamericano de Nefrología e Hipertensión. En primer lugar, bueno, quisiera dar las gracias tanto a Medtronic como a la organización del Congreso que me permitan el poder pasar este rato con ustedes compartiendo unas inquietudes y espero que también tengamos un buen coloquio en el día que llegue esta oportunidad. Siguiendo la presentación que había iniciado o que ya ha hecho el doctor Cristian Pedreros, estamos en el punto en el que la CPFA había mostrado su utilidad a nivel experimental en un estudio de mortalidad en conejos y había presentado una serie de aspectos muy interesantes en una serie de estudios descriptivos. Todo ello había generado, digamos, mucha expectación dentro del campo de los clínicos acerca de las posibilidades de esta técnica, pero pasaba el tiempo y se iba generando también el sentimiento de que necesitábamos hacer un estudio o varios estudios de eficacia para testar mortalidad por todas las causas. Y finalmente llegó ese momento. Llegó ese momento que comenzó con el estudio COMPACT, al que siguieron el estudio ROMPA y el estudio COMPACT-2. Pero la verdad es que una vez que se han hecho estos ensayos, lejos de habernos aportado luz, nos han dejado un poquito como el personaje de la poesía de Bob Dylan, ¿no? Puede ser que exista alguna vía fuera, pero de momento existe muchísima confusión y yo no encuentro consuelo. Bueno, pues prácticamente se puede decir que como el personaje, como el Joker del poema de Dylan, así me encuentro yo con respecto a este tema.
He subtitulado esta charla Ensayos clínicos y CPFA en el shock séptico, imprecisión o futilidad, porque es una parte de las reflexiones que se puede hacer uno sobre la utilidad de la CPFA en la clínica. Este es el programa que voy a seguir. Primero, delimitar los términos de imprecisión y de futilidad. Describir después, someramente, por supuesto, los ensayos clínicos COMPACT, COMPACT-2 y ROMPA. Hablar del metaanálisis que podemos hacer utilizando los datos que se derivan de estos 3 ensayos. Intentar dar una respuesta a una cuestión muy importante para los clínicos, que cómo es que los resultados de los ensayos clínicos están tan lejos de las percepciones y del buen feeling que muchos de ellos tenían con esta, que tienen con esta técnica. Y finalmente, si quieren verlo así, algún mensaje para llevar a casa. En primer lugar, definir qué es futilidad. Futilidad es la cualidad del acto médico cuya aplicación está desaconsejada en un caso en concreto porque no es clínicamente eficaz, no mejora el pronóstico ni los síntomas o enfermedades interrecurrentes y porque podría producir previsiblemente efectos perjudiciales razonablemente desproporcionados al beneficio que esperamos de la aplicación de la técnica. Otro concepto que es muy importante es el de precisión. La precisión, ¿qué es? Hace referencia a la dispersión que un conjunto de valores. Esos valores se obtienen de las repetidas mediciones de una magnitud. Cuanto menor es la dispersión, mayor es la precisión. Una medida común de esta variabilidad o dispersión es la desviación típica y, por supuesto, la manera de disminuir la desviación típica es aumentar el tamaño muestral. Fíjese bien que precisión no tiene nada que ver con exactitud. Es un concepto que es bastante interesante. Bueno, y ya entramos de lleno en qué elementos determinan el cálculo del tamaño muestral. Iremos entrando poco a poco o iremos calentando para entender lo que ha pasado con los ensayos clínicos. El tamaño muestral de un ensayo lo calculamos con una de estas aplicaciones, por ejemplo, esta corresponde al paquete estadístico EpiInfo de la OMS y que tiene la cualidad de que es absolutamente gratuito. Bueno, pues tú le das una serie de parámetros que tú determinas y él te calcula directamente el tamaño muestral. En este ejemplo que les pongo sería un cálculo del tamaño muestral que hicimos en el ROMPA. Le dijimos al programa que queríamos un nivel de significación del 95%, es decir, que nos dábamos la posibilidad de cometer un error alfa de 0,05, de la posibilidad de cometer un error de tipo 1. Le dábamos un poder de contraste del 80%. Muy interesante el concepto de poder de contraste. Es la probabilidad que tú tienes de demostrar una diferencia si realmente existe. Fíjese también que nos damos la posibilidad de un 20%, que es el error beta, de que esa diferencia existiera y no lo podríamos demostrar. Nos pide también la relación entre los expuestos y los no expuestos, es decir, los que reciben la terapia que estamos estudiando y los que no. Les decimos cuál es la probabilidad de que el evento, en este caso mortalidad, ocurra en el grupo no expuesto. Le decimos también cuál es la probabilidad de que ocurra el evento, en este caso, insisto, mortalidad en el grupo que estamos tratando y automáticamente nos da el cálculo del tamaño muestral. Esto, bueno, ya te está diciendo que si tú varías alguna de las cosas que tú has puesto en este cálculo, el cálculo del tamaño muestral va a cambiar. Llamo la atención sobre todo en lo que hace respecto a la mortalidad en el grupo control. Esto será un factor decisivo. Bueno, pues entramos ya digamos, en lo que fue el primer ensayo clínico que estudió la eficacia de la CPFA. Fue el estudio que se conoció con el acrónimo de COMPACT y comenzó a desarrollarse o a llevarse a cabo, si no recuerdo mal, en el año 2007. Fue sponsorizado por un grupo italiano que se llama GBT, que es el grupo italiano para la evaluación de la terapia intensiva y que depende del Instituto Mario Negri.
Fue un ensayo, bueno, fue en este caso un ensayo clínico, un ensayo clínico multicéntrico, randomizado, no ciego, porque es imposible. Y este es, digamos así, el esquema general. El ensayo clínico COMPACT pretendía randomizar 330 pacientes y después de randomizarlo, los pacientes se distribuían a uno de los dos grupos, al que iba a recibir el estándar de tratamiento de aquel momento, que se comenzó en el 2007, pues lógicamente tendría que corresponder a las guías de la Surviving Sepsis Campaign del año 2002-2003. Y en el otro grupo era el grupo que iba a recibir esa misma terapia estándar más CPFA. Los objetivos eran mortalidad por todas las causas, dentro del hospital al día 28 y a los 90 días. Muy interesante que tengamos en cuenta los cálculos o los datos que los investigadores del COMPACT utilizaron. Y les llamo la atención sobre todo en una cosa. La mortalidad que se esperaba en el grupo control era del 63%, una mortalidad del grupo control del 63%, insisto, y en el grupo de intervención, si no recuerdo mal, era la posibilidad de un 47%. El resto, nivel de significación, etcétera, pues lo clásico 5% y el poder del 80%. Y nos hacían falta 330 enfermos. Bueno, pues cuando llevábamos algo así como 1, 3, 4, serían 184 pacientes. El ensayo clínico se para. Esto sería en noviembre del año 2010, si no recuerdo mal. Y bueno, si uno ve las curvas de mortalidad, ve muchas cosas interesantes. Les llamo la atención porque en rojo está la curva de los controles y en azul está la curva del grupo tratado. Fíjense que y esto es el porcentaje en el eje de las IS está el porcentaje de los pacientes que sobreviven. Fíjese que al principio, en los primeros días, la supervivencia de los controles es claramente mejor que la del grupo tratado. Luego esas curvas se juntan y finalmente baja por debajo la curva de los del grupo tratado y la de los controles sube por encima. Este mismo esquema lo vais a ver luego cuando presentemos las curvas de supervivencia del ensayo clínico ROMPA, no así en el ensayo clínico COMPACT 2. Fíjese que existe una diferencia absoluta de un 47% en el grupo control y un 45% en el grupo tratado. La diferencia absoluta es del 2%, que lógicamente con el tamaño muestral que había calculado, esa diferencia está condenada a no ser significativa. Me he permitido hacer una pequeña simulación para que vean ustedes. O sea, si se acuerdan, la mortalidad que ellos esperaban en el grupo control era del 63%, pero realmente fue de un 47,3%. Es decir, la caída de la mortalidad del grupo control dispara las necesidades muestrales. Fíjense que esa diferencia del 2%, sí, nosotros hubiéramos pretendido poder demostrar que es significativa, nos llevaría a tener necesidades muestrales de aproximadamente 16.000 pacientes. Otra cuestión es decir, bueno, voy a hacer un ensayo clínico con 16.000 pacientes para demostrar una diferencia absoluta del 2%. ¿Eso es interesante o no desde el punto de vista clínico? Bueno, pues eso nos lleva a un NNT de 1,50, es decir, necesito tratar 50 pacientes para salvar una vida. Ahí habría que hacer consideraciones sobre si esto es interesante o no. Pero lo que está claro es que el tamaño muestral que teníamos convertía esa diferencia del 2% en no demostrativa y por lo tanto el ensayo estaba en zona de futilidad. Vean cómo los dos conceptos, imprecisión y futilidad, van muy imbricados. Bueno, las razones que dieron los investigadores del COMPACT para que esto hubiera salido como salió
Lógicamente, en su discusión comentan el tamaño muestral, lo que ocurre con la mortalidad del grupo control, que para mí es lo determinante, y aparte aducen toda una serie de problemas técnicos que tienen los pacientes que se incluyeron en la rama de CPFA. Esto ocurrió pues, en 44 de 91, lo cual es prácticamente pues, casi el 50%, y la parte más importante de los problemas fueron la coagulación del circuito, que prácticamente son asimismo casi el 50% de los problemas que se presentaron. Las razones por las que tuvieron todos estos problemas, bueno, pues también se discuten. Básicamente, cuando hay coagulación en el circuito, la causa más frecuente es que no está suficientemente anticoagulado el paciente. Bueno, ellos en este ensayo se utilizó un dispositivo que, si no recuerdo mal, era el Linda. El Linda no permitía la utilización de citrato, y entonces cuando se pariniza, si no parinizas bien, pues puedes tener problemas. Bueno, una cuestión, una tendencia humana, aunque no aconsejable, es intentar sacar de los ensayos clínicos que están infradotados de muestra y que por lo tanto están en zona de no significación, intentar sacar partido de los subgrupos, y eso pues conduce a muchos problemas. Y este ensayo pues no fue una excepción. Se dividió a los pacientes que estaban incluidos en el brazo de la CPFA en 3 tertiles, y de cada uno de los tertiles se le asignó el valor de la cantidad de volumen de plasma que había sido tratado relacionado con el kilo de peso. Entonces, en el primer tertil, los pacientes habían sido todos tratados con un volumen de plasma superior a 0,18 litros de plasma por kilo y día. Este grupo tenía una mortalidad próxima al 30 y tantos %, y cuando esa mortalidad se comparaba con la mortalidad del grupo control, bueno, teníamos una odds ratio de 0,36, con un intervalo de confianza del que va del 0,13 al 0,99, que, como ven ustedes, se quedan los pelos de lo que llamaríamos la significación estadística. Es una significación muy débil, porque basta que un paciente fallecido se mueva de un grupo a otro para que esto se pierda, es decir, de una debilidad pasmosa, y no puede ser motivo de sentar indicación de una terapia jamás. Bueno, y en ese sentido, como mucho, podía servir como un hallazgo que nos incitara a generar hipótesis de trabajo. Y eso fue lo que generó la hipótesis de trabajo, de que alcanzando un determinado volumen de plasma podríamos lograr unos buenos resultados. Fueron la base en la que se gestaron los ensayos clínicos ROMPA y COMPACT-2. Hablaré primero del ensayo COMPACT-2. Bueno, pues aquí tienen ustedes la estructura del COMPACT-2 y del ROMPA. Son 2 ensayos clínicos muy parecidos. Los dos tenían lógicamente los mismos objetivos: testar la mortalidad en pacientes tratados con CPFA, con la intención de alcanzar estas dosis de plasma tratado. Para llegar a ese objetivo, bueno, los 2 ensayos siguieron, digámoslo así, estrategias diferentes. Nosotros en el ensayo clínico ROMPA hicimos una política muy activa de formación de las personas que iban a participar en los hospitales que entraron en el ensayo. Éramos muy exigentes en esa formación, éramos muy exigentes en pedir que los hospitales, antes de acceder al portal de randomización, hubieran tratado al menos 2 pacientes similares a los que luego iban a tratar en el ensayo, con los programas completos de tratamiento, es decir, que al menos alcanzaran las 3 dosis, etcétera, etcétera. En el ensayo clínico COMPACT, bueno, se centraron mucho para no tener estos problemas de coagulación que habían tenido.
en el hecho de que cambiaban el dispositivo, ya no era linda, era amplia, y amplia permitía la anticoagulación con citrato. Y ellos estaban pensaban que esto iba a cambiar bastante esta dinámica. Y por supuesto habían otras políticas dirigidas a superar todos estos problemas, pero que no tengo tiempo de discutir en esta ponencia. Bueno, el Compact 2 comienza, si no recuerdo mal, en el 2013. En el 2013 comenzaron casi un año y pico antes que nosotros en el Rompa. Y sobre octubre del 17, el ensayo clínico se cierra. Las razones que dan es que habían hecho un análisis interino de la mortalidad en ambos grupos. Ya habían observado que en el análisis por intención de tratar, en ese momento era un análisis a la alta hospitalaria porque no tenían todavía terminado el análisis a los 90 días. Había una diferencia importante, pero no significativa, de mortalidad entre el grupo de intervención y el grupo control. Un 59,6% versus un 41,3%. Teniendo en cuenta que en ese momento, cuando se cierra el ensayo, si no recuerdo mal, eran 106 pacientes los que habían tratado, y prácticamente no, era un tercio de la muestra total. Pero, y aquí está el pero, hicieron un análisis de la mortalidad precoz, en concreto a los 3 días, y aquí es donde, digamos así, se desencadenó, los problemas. Los problemas se desencadenaron porque la mortalidad del grupo control a los 3 días era del 12,5%, una mortalidad insólitamente baja. Y esa mortalidad insólitamente baja, lógicamente, condicionó los resultados. Condicionó el resultado porque cuando se hizo el hazard ratio, como el hazard ratio no es como la odds ratio, que es una foto fija al final del seguimiento, sino que tiene en cuenta las variaciones temporales, nos dio un intervalo significativo, un hazard ratio de 2,5 con un intervalo de 1,4 a 4,4 y que alcanzó significación estadística. Esto motivó a los investigadores del Compact 2 a parar el ensayo y a publicar estos datos que se publicaron en la página web del GBT, y que determinó el que la casa comercial que ya llevaba entonces el producto de CPFA emitiera un warning dando la posibilidad de que la aplicación de CPFA en pacientes con shock séptico podía en algún caso ser perjudicial. El problema de esto es que otra vez volvemos a los problemas de los subgrupos. El problema de los subgrupos en ensayos que, por las razones que sean, no han completado su tamaño muestral. Fíjense ustedes que en el ROMPA tuvimos un análisis de subgrupo que motivó un subgrupo con un resultado que orientaba hacia algo positivo, la terapia era efectiva, y ahora un análisis de subgrupos, otra vez en un ensayo que no ha completado su tamaño muestral, nos muestra un resultado esta vez tremendamente negativo. Nosotros, en este caso los investigadores de ROMPA y en mi persona, expresamos nuestra inquietud porque se utilizara un subgrupo de esta naturaleza absolutamente expuesto a un fenómeno estadístico que se llama los máximos aleatorios. Pero bueno, quizá en la discusión podamos hablar más de esto. Y bueno, el caso es que lógicamente esto, el cierre del Compact 2 repercutió negativamente en el ROMPA. Y yo creo que esto lo van a entender ustedes muy fácil. Es decir, ya es complicado el randomizar pacientes para este tipo de ensayo. Imagínense ustedes lo que es randomizar
a pacientes, cuando a la familia del paciente o al propio paciente le tienes que explicar que le vas a aplicar a lo mejor, si le toca, digamos, en la randomización, un producto que lleva un warning que dice que a lo mejor le puede producir un daño severo. Bueno, y además esto cambiaba las situaciones legales, de seguros, etc. Bueno, finalmente, por consejo de nuestro comité ético, y bueno, por consejo de ellos y por consejo por reunión de todos los investigadores, decidimos clausurar el ensayo. Bien, esto es lo mismo, lo de la muestra para cálculo del tamaño muestral. Y este es el artículo que presentamos en el artículo del cierre del ROMPA. Bueno, estos son los resultados que nosotros tuvimos de los pacientes que llegamos a incluir hasta el momento en el que se cierra. Habían entrado 49 pacientes y, por lógica, 30 en el grupo control y 19 en el grupo de intervención. El análisis a los 3, a los 28 días y a los 90 días no mostró diferencias significativas entre las ramas. Fíjese qué curioso que es que con tan pocos tamaños, con tan pocos pacientes que han recibido CPFA en esta serie, y ya los volúmenes de plasma tratado muestran una buena correlación con la supervivencia. Y ahora sí que les llamo la atención sobre las curvas de supervivencia del ROMPA. Acuérdense de que lo que les había dicho cuando hablamos de la curva de supervivencia del COMPAC, en el cual había una diferencia también de mortalidad en los primeros días a favor del grupo control, pero que luego esas dos ramas se juntaban y se cruzaban, y luego se mantenía la diferencia favorable al grupo tratado, una pequeña diferencia que lógicamente no podía ser significativa porque era imposible por el tamaño muestral. Pero fíjense que las curvas, aunque son menos estilizadas en este caso, sí que mantienen el mismo. Sin embargo, COMPAC 2 rompe totalmente la trayectoria. Las dos curvas se separan bruscamente a los pocos días por la tremenda mortalidad del grupo, por la poca mortalidad del grupo control, y esas diferencias prácticamente ya se mantienen y nunca se juntan las curvas en el seguimiento. Los investigadores del ROMPA teníamos mucho interés en qué había pasado con aquellos pacientes que habían muerto precozmente. Y en este caso dividimos a la muestra total de los 39 pacientes en dos grupos. Unos que habían fallecido precozmente, que eran 15, que eran tanto del grupo control como del grupo que había recibido CPFA, y otros que no habían fallecido precozmente, que eran un total de 34. Y fíjense las diferencias tan grandes que hay con ese pequeño tamaño muestral. La diferencia casi es significativa a nivel del Apache 2. Es tremendamente importante en el lactato. Los pacientes que mueren precozmente tienen un lactato basal de 8,74 más menos 4,65 milimoles versus 4,2 más menos 2,14. Es una verdadera barbaridad. Y fíjense que asimismo hay diferencias que son casi significativas con la presión arterial, etc. Es decir, los pacientes que mueren precozmente, esencialmente, son pacientes que están muy graves y probablemente no necesitan ningún otro tipo de estímulo para llegar a la muerte. Y entre todos los marcadores, el lactato se muestra especialmente eficaz y activo. Este tema lo discutimos con los investigadores del comprador. Nosotros tenemos analizado estas cosas. De momento yo no conozco lo mismo en los otros investigadores, pero estoy seguro que en algún momento tendremos esa información. Nuestros pacientes que fallecieron precozmente, pues básicamente fallecieron porque eran pacientes muy graves. ¿Y por qué? Bueno, pues porque por así decirlo, la randomización se hace siguiendo una serie de bloques y de esquemas, teniendo en cuenta una serie de scores, etc. Pero no llega a ser una randomización perfecta. Es decir, nosotros estamos incluyendo en el ensayo, aquí se ve clarísimamente, a pacientes que tienen niveles, porque estos son valores basales, es decir, antes de haber recibido terapia. Es decir, que son
pacientes que tienen pronósticos vitales muy diferentes ya en el momento de entrar en el ensayo. Y ese es uno de los grandes problemas de los ensayos clínicos, que en la randomización es buena, pero a veces te mete a pacientes con muy diferentes pronósticos dentro de un mismo grupo y eso genera mucha distorsión en los resultados. Bueno, un punto muy importante que quisiera recalcar, porque luego esto es importante para algo que también ha dicho Cristian en su presentación anterior, nosotros si incluimos a los pacientes que metimos en un ensayo clínico como aquellos que utilizamos para la fase de aprendizaje, construimos una curva de lactato para ver cómo se comportaba y fíjense que la curva ROC pues para tan pocos pacientes, son 60 y pico, tiene ya un área abajo de la curva de casi 0,72 y con unos valores de sensibilidad de 0,74 y una especificidad de algo inferior para un punto de corte del lactato de 4,55. Y esto es muy interesante. Esta curva es la curva de volumen de plasma tratado, en este caso es el volumen de plasma total, no está separado por días, etc. Y bueno, la correlación que tiene con la supervivencia es una constante a lo largo de todos los estudios. De todas formas, insisto, no es una prueba de la eficacia de la CPFA. Bien, estamos llegando al final de nuestra ponencia. Aquí, y como cortesía de mi profesor y amigo, el doctor Jaime Latour Pérez, de la Universidad Miguel Hernández, se hizo un metaanálisis teniendo en cuenta los datos provenientes de los 3 ensayos clínicos, el COMPACT 2 en 2014, 2017 y ROMPA en el 2019, con los datos de estos ensayos. Con los datos de estos ensayos podemos concluir de que en este momento podemos rechazar con un poder beta del 20% de que existan diferencias entre las dos ramas a favor de la rama experimental, sobre todo diferencias del rango de las que se analizaron en los ensayos. Estamos hablando de reducciones absolutas del 20%. Eso yo creo que puede ser descartado. Si hay diferencias, estas diferencias serán forzosamente menores y lógicamente requerirán volúmenes muestrales muy diferentes a los que hemos utilizado nosotros. Por lo tanto, podemos decir que no hemos sido capaces de encontrar estas diferencias, pero no podemos descartar que existan otras menores. Bueno, yo creo que con todo esto podemos dar una serie de conclusiones de la ponencia. Una es que la formación acumulada de los 3 ensayos clínicos nos permite claramente rechazar que la utilización de CPFA en el ensayo séptico se asocie con una reducción del riesgo relativo de mortalidad del 30% en el grupo de intervención, con un error beta del 20%, pero no nos permite descartar efectos menores. Segundo punto que me permito enviar como mensaje es que el análisis de subgrupos en el seno de ensayos con bajo poder de contraste, por no haber alcanzado el tamaño muestral prefijado, está sujeto al efecto de lo que llamamos los máximos aleatorios y puede ser fuentes de hallazgos inesperados, de beneficio o de daño. Y en consecuencia los datos derivados de ellos deben de ser tomados con cautela y, en mi opinión, jamás tomados como punto de referencia para establecer indicaciones o prevenciones frente a una determinada técnica. La conclusión 3 sería que en el ensayo clínico ROMPA, considerando tanto la fase de aprendizaje como la fase de randomización, el volumen de plasma tratado se asocia, como en otros estudios, con una mayor probabilidad de supervivencia. Pero, insisto, en el modo alguno puede ser tomado como una prueba de la eficacia de la CPFA. Y el cuarto punto muy interesante, que los niveles de lactato pueden ayudar a estratificar los niveles de riesgo basal de los pacientes con shock séptico que se incluyan en los ensayos clínicos y contribuir a solucionar el problema de la falta de homogeneidad en los niveles de riesgo basal de mortalidad, que es un problema metodológico de primer orden. Con esto doy las gracias, concluyo mi ponencia y tengo el gusto de darle el paso a mi compañero y amigo, el doctor Cristian Pedreros.
Bien, continuando con nuestra simposio y quisiera ahora particularmente dedicarme a acercarme como a la aplicación práctica de lo que pudiera ser la CPFA hoy en día. Yo les comentaba que las posibilidades se han abierto y existen evidencias respecto de otras aplicaciones más allá de la sepsis. Una de ellas es la rhabdomiolisis. Y si ustedes lo piensan, la rhabdomiolisis es un concepto fisiopatológico que calza muy bien con la aplicación de CPFA en los casos en los cuales hay, por ejemplo, mucha falla renal u otras disfunciones orgánicas asociadas a una rhabdomiolisis muy grave, por ejemplo, en el caso de un trauma. En general la rhabdomiolisis se maneja médicamente, pero cuando es muy, muy grave y hay compromiso de otros parénquimas, se hace muy difícil de manejar. La CPFA en este sentido pudiera presentar beneficios adicionales. Si ustedes lo piensan, lo que podemos hacer durante CPFA en un paciente como este es que el cartridge adsorbente logra absorber y eliminar mioglobina, a la vez que podemos eliminar mediadores inflamatorios y manejar adecuadamente una lesión renal aguda y el medio interno alterado simultáneamente, haciendo esta hemofiltración. Bien, así que es potencialmente muy útil y de hecho hay reportes de casos de condiciones con rhabdomiolisis muy, muy grave, donde se puede observar en estos gráficos cómo una vez que se instaura la CPFA, la remoción de mioglobina es muy, muy importante, lo cual se condice además con los niveles de CK y por supuesto que al mismo tiempo podemos disminuir, por ejemplo, la hipercalemia, manejar la hipercalemia, bajar la creatinina, bajar la uremia, etc. Por lo tanto, es potencialmente muy útil en casos de rhabdomiolisis muy graves. Lo mismo ocurre en casos de intoxicaciones muy graves. Por ejemplo, nosotros utilizamos este esquema de pensamiento para la aplicación del CPFA, y al igual que otras técnicas, cuando nos enfrentamos en nuestro centro a pacientes con intoxicaciones muy graves, particularmente aquellos que tienen intoxicación asociada a, por ejemplo, disfunción cardíaca muy grave, renal o hepáticas, porque en el fondo el aclaramiento endógeno disminuye mucho. Cuando eso ocurre y el tóxico no tiene antídoto y se trata de un tóxico con alta unión a proteína, la CPFA es probablemente la mejor técnica para aplicar en ese escenario clínico. Por supuesto que cuando tenemos tóxicos que se eliminan muy fácil por diálisis o por otra técnica, utilizamos esa otra técnica, pero la CPFA probablemente su nicho en este escenario sea el tóxico altamente unido a proteínas en presencia de disminución del aclaramiento endógeno y disfunciones orgánicas severas. Uno de los nichos donde hay más estudio, probablemente más allá de la sepsis, es en disfunción hepática. Particularmente cuando hay una falla hepática muy grave, las toxinas que se acumulan son variadas y uno pudiera dividirlas así de forma muy general en aquellas toxinas que son hidrosolubles y teóricamente fáciles de eliminar por técnicas extracorpóreas como diálisis, pero también hay un montón de sustancias unidas a proteínas o de mayor peso molecular, que son muy tóxicas, que generan disfunción orgánica, producen encefalopatía y que no se pueden eliminar por técnicas tradicionales. Es por eso que la CPFA ha ido ganando terreno en este escenario como un soporte hepático que muchas veces es puente hacia la resolución espontánea del paciente o el trasplante hepático. Este es un resumen de los estudios y la sumatoria de pacientes y técnicas que muestran que la reducción de la bilirrubina alcanza un 40 o un 50% casi en algunos centros cuando se utiliza esta técnica como puente al trasplante o como puente a la resolución de la falla hepática. En nuestro centro, desde un año más o menos que hemos hecho la técnica, ya hemos tratado 26 pacientes con CPFA y hemos hecho 37 terapias en total, de las cuales la mayoría se ha aplicado en shock séptico. Probablemente ese es el mayor nicho en el cual lo utilizamos, seleccionando adecuadamente el paciente de acuerdo al flujograma que yo les mostré en mi charla anterior. Pero por supuesto que esta técnica se ha abierto a otros escenarios y ustedes pueden ver que también hemos aplicado técnica en falla hepática, intoxicaciones, otros escenarios de inflamatorios con leak capilar, no necesariamente shock séptico. Y por supuesto que en síndromes inflamatorios y particularmente el COVID, que es una cosa que hemos tenido, por supuesto, mucho como todos en el mundo en este último año. Les quiero mostrar dos casos puntuales eh, para tratar de acercar esta técnica a lo que es la aplicación diaria. El primero de ellos se trata de un hombre de 49 años eh, que tiene como patología de base hipertensión y usa losartán, nifedipino para eso. No hay ninguna droga de abuso ni tampoco consumo excesivo de alcohol que uno pudiera destacar y que partió por lesiones pruriginosas con compromiso cutáneo y dolor abdominal y finalmente consultó en la unidad de emergencia por vómitos e ictericia que iban en aumento. Ustedes pueden ver en los exámenes que destacaba una protrombina muy baja con elevación muy importante de transaminasas
y una bilirrubina de 6 al ingreso con lactato de 16 milimoles por litro. Ya a esa altura el ingreso tenía falla renal y tenía hipercalemia. Así que ingresó rápidamente a la unidad de cuidados intensivos con el diagnóstico de una falla hepática aguda, probablemente inducido por fármaco, en lo que muchas veces llamamos un daño hepático inducido por drogas o fármacos, un DIL. Cumplía con criterios de King's College para trasplante, estaba con una rápida instalación de encefalopatía hepática, rápidamente evolucionó hacia el shock, requirió ventilación mecánica y drogas vasoactivas. En este escenario tan complejo, nos pareció que la técnica que mejor podía soportarlo en ese momento era CPFA. Y lo que hicimos fue instaurar una terapia de 10 horas con una reposición de fluido preilusional, que es la hemofiltración asociada, ¿cierto? Flujos bajos, y un flujo plasmático de 20%, porque como ya vieron anteriormente, el mayor beneficio que podemos obtener en un paciente es cuando tratamos más de 0,2 litros por kilo de plasma o más del 20% del plasma, ¿de acuerdo? Y mantuvimos balance neutro en la primera terapia y usamos citrato porque existe evidencia que demuestra que incluso con falla hepática el uso de citrato es seguro si uno tiene un buen control del medio interno cuando hace terapias con citrato. Y la verdad es que la máquina actualmente permite usar esa técnica de anticoagulación de forma muy fácil. Y ustedes pueden ver que inmediatamente posterior a la CPFA, la bilirrubina que venía subiendo, 5 o 6, bajó dramáticamente, tuvo una tasa de reducción de casi un 40%. Usamos la bilirrubina en este caso como marcador de toxinas hepáticas. Luego el paciente, una vez que completó 10 horas de CPFA, siguió con terapia de reemplazo renal continuo para el manejo del medio interno. Pueden ver además que el lactato bajó dramáticamente después del término de la CPFA y a lo mismo que la creatinina y otras toxinas. ¿De acuerdo? Así que en este caso la terapia muestra ser muy útil para mejorar el medio interno y remover toxinas hepáticas. Este paciente después fue trasladado a un centro de trasplante hepático donde evolucionó hacia la resolución espontánea de su falla hepática por droga. Así que le dimos tiempo con CPFA para que él pudiera resolver esa falla hepática. Ese es justamente el objetivo de esta herramienta en este caso. Por eso es súper importante distinguirlo de que uno no busca que finalmente el paciente no muera, sino que es una herramienta que nos permite prolongar tiempo para que o el paciente se trasplante o resuelva su enfermedad de base una vez quitado el tóxico. ¿Bien? Asimismo, hay otros escenarios que se abren sobre esta base teórica. Un escenario muy interesante de considerar es justamente estos síndromes inflamatorios en los cuales hay mucha elevación de mediadores inflamatorios que se traducen después en daño orgánico. Hay muchas causas que producen estos síndromes hiperinflamatorios y el último de ellos es el COVID-19 que ha azotado al planeta en el último año y que se comporta de esta forma, algunos le llaman tormentas citoquinas a este escenario, y entendemos que esta liberación masiva de citoquinas termina por generar por distintas vías falla renal, trombosis, shock, daño pulmonar y finalmente muerte. Así que aquí parece haber un nicho interesante para esta terapia también. Aquí les pongo un ejemplo de una mujer de 51 años que tiene como enfermedad de base hipertensión y obesidad y que ingresó por disnea y resultó tener un COVID positivo. Llegó con mucha insuficiencia respiratoria, persistía con PAFIs menores de 100, incluso en soporte con cánula nasal de alto flujo, y el angiotac descartó TEP, pero mostró una tremenda neumonía focal, o sea, multifocal por SARS-CoV-2. Llegó muy inflamada, con elevación de lactato, con compromiso del medio interno y requirió rápidamente uso de vasoactivos en dosis muy altas, norepinefrina 0,6 gamas kilo minuto y adrenalina más de 0,3. El compromiso pulmonar era evidente, con mucho compromiso parcheado, lo que uno pudiera esperar por COVID, y dado que tenía daño multiorgánico, se decidió soportar con CPFA en este caso, apuntando a varias cosas a la vez. En este caso, lo que se hizo fue dar una terapia bastante estándar de 10 horas, con 22 litros de solución preilusional para la aplicación de hemofiltración, y también se trató un 20% del plasma con balance neutro. Y ustedes pueden ver cómo después de la primera CPFA, la cantidad de vasoactivos que la paciente usaba empezó a disminuir de forma muy, muy notable, llegando a suspender la adrenalina a las 24 horas. La terapia duró 10 horas, pero este fenómeno se sostuvo durante el resto de las horas. Y después de la segunda CPFA casi quedó con nada de noradrenalina, menos de 0,1 gama kilo minuto. Y eso además correlacionó con mejoría de la perfusión. El lactato bajó de 7 que estaba a menos de 2. Y finalmente la radiografía empezó a limpiarse. Ustedes pueden ver en este escáner cómo el daño pulmonar que la paciente tenía empezó a aclarar a los 10 días. Así que efectivamente hubo impacto tisular más allá del hemodinámico.
Esta paciente finalmente demoró un poco su estadía en UCI porque hizo una sobreinfección urinaria por Klebsiella, pero una vez que superado eso, la paciente pudo extubarse, después de 10 días de estadía en UCI, trasladarse a planta básica, donde siguió su rehabilitación y finalmente se pudo ir de alta con rehabilitación, digamos. Así que gracias a esta herramienta pudimos acortar su estadía hospitalaria y finalmente tener un buen resultado. Finalmente les quiero comentar que creo que la CPFA tiene una historia científica muy interesante. Su aplicación actual, de hecho, se basa en la adquisición progresiva y bien fundamentada del conocimiento. Es decir, esto va desde estudios in vitro, que fue los que yo les mostré al inicio, hasta ensayos clínicos. Ahora, sobre estos últimos particularmente, tal como les mostró el doctor Colomina, es necesario tener un análisis crítico, ya que sus resultados contrastan con lo que nosotros vemos el día a día, el beneficio clínico que logramos en estos pacientes, siempre y cuando la selección del paciente sea adecuada. Eso es súper relevante. Muchas veces nosotros aplicamos la técnica simplemente porque la tenemos, pero echamos a perder sus resultados en el largo plazo porque no elegimos adecuadamente el paciente. Entonces, este tipo de terapia es súper importante tener el concepto de no aplicar frente a indicaciones compasivas, sino que cuando realmente creemos que esta herramienta va a ser beneficiosa. ¿Bien? Y por otra parte, la base teórica de esta terapia sin duda permite ampliar las aplicaciones del uso de CPFA más allá de la sepsis, tal como yo les mostré en estos dos casos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, muchas gracias doctor Colomina y doctor Pedreros por sus excelentes presentaciones. Gracias por compartir con nosotros esta información en forma tan clara como es habitual en ustedes. Tenemos poco tiempo y ya están llegando algunas preguntas, así que vamos a comenzar. Algunas han sido contestadas parcialmente durante la presentación, pero creo que es bueno que retomemos los temas. La primera es para el doctor Pedreros y nos dice así: ¿cuáles son las recomendaciones prácticas del día a día para la realización de los tratamientos con CPFA en los centros en los que estamos haciendo nuestras primeras experiencias, principalmente en relación a las indicaciones, a las dosis y al tipo de anticoagulación que habitualmente utilizamos? Y lo que pregunta también es cuáles serían los problemas técnicos más habituales a los cuales nos vamos a enfrentar. Muchas gracias, doctor Levy. Yo creo que en la práctica habitual, las consideraciones, si uno pudiera resumirlas, en las más pragmáticas, digamos, para quien esté partiendo con la técnica, son, lo primero es considerar la elección adecuada del paciente. Todo parte por eso. Si uno intenta usar este tipo de terapias que a nosotros nos pasó al principio como una especie de indicación compasiva, es decir, no tengo nada más que hacer, he hecho todo lo que he podido en términos médicos, todas las intervenciones que he podido, el paciente está extremadamente grave y ya no me quedan herramientas, es decir, un paciente que tiene score pronósticos altos, con alto riesgo de mortalidad, entonces uno aplica este tipo de terapia, lo más probable es que los resultados sean malos, porque como mostré yo al principio, si un paciente tiene altísima probabilidad de fallecer, no existe una terapia mágica que le quite ese riesgo. Por lo tanto, este tipo de terapias usadas de forma compasiva, que es un error muy frecuente, nos pasa a todos, cuando estamos súper desesperados y tenemos esta máquina especial con esta técnica nueva, hagámosla porque pudiera salvar al paciente. Habitualmente uno parte así, pero con el tiempo debe darnos cuenta de que en realidad hay que tratar de meterlo en un flujograma de manejo donde el paciente sí puede beneficiarse de ella y no usar la terapia en vano porque nada lo va a salvar, digamos. Cuando entran en ese camino es un poco probable que alguna terapia lo rescate, ¿ya? Así que uno es la elección adecuada del paciente y evitar indicarla como terapia compasiva, ¿ya? Lo segundo es que el gran beneficio, particularmente en sepsis, es el impacto hemodinámico, que es muy rápido. A diferencia de otras terapias que tienen también impacto hemodinámico, como la hemofiltración de alto volumen, por ejemplo, para obtener un beneficio hemodinámico a veces se demora varias horas. Y a veces podemos verlo en la terapia continua que se demora 24 horas. En CPFA el impacto hemodinámico es mucho más rápido, por las razones que expliqué, digamos, porque en el fondo estoy apuntando directamente al plasma en la remoción de citoquinas y no en la sangre. Entonces, al ser mucho más rápido, eso me sirve como herramienta para avanzar en otras cosas. Por ejemplo, a todos nos ha pasado que tenemos un paciente grave, que tiene un foco que es quirúrgico y que está tan grave, con tanto compromiso hemodinámico, a veces con adrenalina, norepinefrina y vasopresina, que el anestesista muchas veces nos dice,
si meto a este paciente a pabellón se me va a morir, y muchas veces estamos en la disyuntiva de, si no lo defoco se va a morir, pero tampoco lo puedo meter a pabellón porque la inducción se va a morir. Entonces, a veces esta técnica sirve como herramienta para generar un maquillaje hemodinámico que es muy eficiente, muy rápido, lo que nos permite ir a pabellón y usar una segunda herramienta que finalmente va a salvar al enfermo. Entonces, yo siempre digo que estas terapias como esta, la hemofiltración u otras, son herramientas más que sumadas pueden tener un impacto en la mortalidad, pero no debiéramos mirarla como la gran herramienta para salvar al enfermo, porque eso no es así, ¿ya? Entonces, eso hay que considerarlo en el flujograma también. Una vez que uno ya define conectar al enfermo, porque creemos que se va a beneficiar en nuestro flujograma, hay que considerar que la anticoagulación es importante. Cuando uno analiza los primeros estudios, como el COMPACT, por ejemplo, muchos de los subanálisis hacen foco en que los problemas técnicos tienen que ver con que muchas veces no completé la terapia que yo pronostiqué completar por problemas con el cartucho. A nosotros nos pasó al principio, como el paciente estaba tan grave, por ejemplo, un paciente que lo hicimos, que estaba en ECMO y además hicimos esta terapia, ya estaba anticoagulado porque estaba en ECMO. Entonces uno asumió que eso era suficiente, pero recordarse que estos pacientes habitualmente tienen déficit de antitrombina 3, y si no hacemos este análisis súper integrado de la anticoagulación o de cómo llevar la terapia a término, probablemente la terapia tengamos que cortarla antes, no completemos el volumen de plasma tratado y no le entreguemos el beneficio que realmente podemos darle con CPFA. Una CPFA incompleta, con poco volumen de plasma tratado, es como no hacerle nada, realmente. ¿De acuerdo? Entonces, es clave que nosotros, antes de conectar al paciente, definamos las estrategias para poder llevar la terapia a término, porque si no completamos el volumen de plasma, va a ser poco eficaz la terapia. Así que la anticoagulación aquí es clave. Y hoy en día, la máquina que permite hacer CPFA, que es amplia a diferencia de Linda, entrega muchas herramientas muy simplificadas para la anticoagulación. Entonces, si definimos usar anticoagulación con heparina, hay que hacerlo bien, medir niveles de antitrombina 3 o simplemente administrarla, como plasma frasco, por ejemplo, se puede hacer. Si no tenemos cómo medir antitrombina 3 y queremos usar heparina, porque no estamos familiarizados con citrato o no disponemos de citrato, pues, administrar antitrombina 3 o medirla o poner plasma antes, ¿de acuerdo? Para asegurarse que efectivamente la heparina va a funcionar. Si podemos usar citrato, tanto mejor. La máquina tiene flujogramas ultra simplificados para el uso de citrato y casi lo que tenemos que hacer es apretar dos botones y ir siguiendo la instrucción respecto a la utilización de citrato. Por supuesto que requiere de fluidos especiales, libres de calcio, etcétera. Pero esos son fluidos que están proporcionados y uno puede ir a definir cuál fluido que quiero utilizar porque voy a usar citrato, digamos, súper automático. Entonces, esas estrategias hay que tenerlas descritas antes y estar preparado para solucionar esos problemas, ¿ya? Y finalmente, el concepto clave es que yo diría que los mayores problemas tienen que ver justamente con la coagulación del circuito, y si uno lo previene, no debiera ser un problema. Pero por supuesto, como cualquier otra técnica extracorpórea, el exceso vascular es un problema, el riesgo de la infección, y probablemente uno tendría que sumar todos estos problemas comunes a todas estas terapias extracorpóreas. Yo diría que ese es como el gran resumen y los highlights de los problemas que uno pudiera tener y cómo prevenirlo. Excelente, súper claro. No sé si el doctor Colomina quiere agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos, porque Cristian lo ha dejado todo perfectamente claro. Muy claro. Bueno, la siguiente pregunta es del doctor Ramírez, que bueno, aprovecha para agradecer las excelentes presentaciones y nos consulta básicamente sobre las características del diseño del cartucho y de absorción incluido en el kit de CPFA, y básicamente consulta sobre el rol del plasmafiltro. ¿Cuál sería la diferencia por qué usamos un plasmafiltro? No sé quién de los dos quiere comenzar. Bueno, nuevamente, Cristian es el adecuado, porque es el nefrólogo experto. Exacto. Sí, gracias por la pregunta. Es una pregunta bien técnica y sirve para remarcar un punto que probablemente es lo que diferencia esta técnica de otras terapias absortivas, porque uno pudiera, como inicialmente, pensar de que podemos usar otra terapia absortiva que pudiera ser reemplazo de esta. La verdad es que hay muchas terapias absortivas, muchas se ocupan en sepsis, pero tienen focos distintos, y estas pequeñas diferencias son la clave de por qué uno debe elegir una u otra en varios escenarios. Es súper importante, yo quiero remarcar eso, que yo no digo que sea excluyente, esta es mejor que otra, son distintas y sirven para distintas cosas, y si uno tuviera la oportunidad de disponer de todas, sería súper bueno entender que son complementarias, y si uno tiene súper claro cuál usar en qué situación clínica, son todas útiles, ¿de acuerdo? Ahora, el filtro absortivo en particular, que es probablemente la pregunta que se hace,
no es un filtro absortivo que tenga características súper distintas a otros cartridge absorbentes. Es un filtro con una resina sintética, así como no vamos a ahondar en los tipos de resinas o tipos de cartuchos absortivos, porque hay muchos. Uno pudiera dividirlo en sintéticos, en orgánicos, en carbón, no carbón, en recubiertos, no recubiertos. Pero este en particular es una resina, es un copolímero que tiene divinilbenceno y estireno, que muchas resinas absortivas tienen eso. Es un pequeño cartucho de 70 gramos que tiene una superficie total de absortiva muy grande, ¿ya? De 50.000 metros cuadrados, así es mucho, mucho, ¿de acuerdo? Así que tiene una gran capacidad absortiva. Es no selectivo, hay que considerar que hay algunos que son selectivos, por ejemplo, existen filtros con polimixina que son selectivos para lipopolisacáridos, este es no selectivo, y tiene un tamaño como su lecho, su retícula, que permite la absorción de moléculas que van entre 50 y 100 micrómetros, que es lo que muchos le llaman el sweet spot, es el espacio, el tamaño como justo para la remoción de moléculas inflamatorias, ¿de acuerdo? Eso deja fuera a moléculas muy grandes que son útiles, como la albúmina, y no absorbe moléculas más pequeñas como micronutrientes que uno no quisiera remover en este tipo de pacientes, ¿de acuerdo? Así que no es un filtro absortivo que sea dramáticamente distinto a otros. Esas son las características como técnicas, ¿ya? Ahora, respecto al plasma filtro, tampoco es un plasma filtro que sea distinto a otra marca, ¿de acuerdo? Los plasma filtros, por definición, tienen poros muy, muy grandes que permiten el paso del filtro y todas las proteínas que están contenidas en el plasma, solo dejando afuera a los elementos figurados. Entonces, la gracia de esto, y por qué es diferente a otra hemoperfusión, es porque en la hemoperfusión lo que ocurre es que uno hace pasar la sangre completa. Entonces los efectos secundarios derivados de eso, que tienen que ver con la trombocitopenia, con la activación de complementos, o con alteraciones que muchas veces son bioquímicas, como hipocalcemia o hipoglicemia, tienen que ver con que uno mueve toda la sangre hacia una cama absorbente. Y por lo tanto hay contacto con elementos figurados, hay activación de la coagulación y hay inflamación por esa razón, ¿de acuerdo? Pues las plaquetas entran en contacto, estas generan activación de factor tisular. Entonces la hemoperfusión tiene esos problemas. Ahora, hay escenarios en los que la hemoperfusión es muy útil, digamos, y efectivamente hoy en día hay hemoabsorbentes que son muchos súper modernos, tienen bajo efecto secundario, pero sigue siendo hemoperfusión. Entonces uno tiene que tener claro que efectivamente la exposición de la sangre hace que se generen todos estos efectos secundarios y la absorción sea más limitada, se colapse mucho más rápido el filtro, ¿ya? Hay filtros que duran 24 horas, otros que duran pocas horas, pero efectivamente sigue siendo sangre. La gracia de esto es que uno separa el plasma como primera parte y hago pasar solo el plasma en este filtro absorbente, de las cuales ya expliqué las características, y por lo tanto obtengo lo mejor de la absorción y me dirijo solo al plasma, dejando afuera toda la interacción con los elementos figurados. Esa es como la gran característica que nos separa de las otras terapias hemoabsorbentes. Excelente. Bueno, la siguiente pregunta sí, es para el doctor Colomina y bueno, básicamente teniendo en cuenta las posibles causas que vimos anteriormente que llevaron a la detención anticipada de los estudios de CPFA, es una pregunta más que nada de opinión. ¿Cuál cree que serían los pasos a seguir y qué modificaciones harían en futuros estudios para no caer en los mismos errores? Hombre, pues muchas gracias porque la pregunta es muy adecuada. Bueno, yo creo que lo principal de todo es intentar evitar el gran problema metodológico que hemos tenido, ¿no? Y es el intentar seleccionar pacientes con un nivel pronóstico que sea semejante. Porque claro, cuando uno elige, dice, vale, mi grupo control va a tener una mortalidad del 45, del 40%, etcétera. Tú haces la suposición de que ese pronóstico es homogéneo. Pero el problema es que tú estás metiendo pacientes, como habéis visto, sobre todo en la diapositiva que ponía entre las personas que morían precozmente y las que no, es que los niveles de pronóstico basal de mortalidad eran tremendamente diferentes. Claro, eso distorsiona en gran medida los resultados. Entonces, hay que escoger bien
qué parámetros son los que vamos a elegir, digámoslo así, para lograr pacientes que tengan un nivel homogéneo de pronóstico vital. De cara al futuro, yo creo que habría que definir bien cuáles van a ser nuestros outcomes, es decir, cuáles van a ser los puntos diana del ensayo. Probablemente mortalidad por todas las causas no sea el mejor, y en ese sentido, bueno, ya me han tenido varias conversaciones con Cristian, y yo creo que estamos de acuerdo que quizá otros outcomes fueran muy interesantes también, como por ejemplo, bueno, pues el tiempo de retirada de los inotropos, tiempo de estancia en UCI, etc. Y yo creo que ese es el futuro. Básicamente hay que entender dos cuestiones. Una, que las dos asunciones que hay actualmente sobre CPFA en el shock séptico, se basan en dos análisis de subgrupos, con grandes problemas metodológicos. Y eso lo que nos quiere decir es que tenemos por delante todo un trabajo para definir cuál va a ser el papel de la CPFA en concreto en la sepsis y en el shock séptico, y quizá en otras modalidades, como puede ser actualmente en el COVID-19, cosa que no nos ha dado tiempo a tocar. Pero yo creo que ese va a ser los caminos a seguir, y sobre todo pensar que está todo abierto, que aquí el partido no se ha acabado, ni muchísimo menos. Ese es mi punto de vista. Bueno, y la realidad es que nos quedan pocos minutos, pero sacando el tema del COVID, y hoy en día en la era del COVID no podemos dejarlo de lado, y la última pregunta sería básicamente si existen trabajos, o si conocen ustedes si hay trabajos en desarrollo en la actualidad con el objetivo de evaluar la eficacia o eficiencia de la CPFA en los pacientes con COVID grave, y según su opinión, según su experiencia, cuáles serían los fundamentos en pro y en contra de utilizar este tipo de tratamientos o este tratamiento específicamente en estos pacientes. Bueno, no sé, como os he perdido la imagen, no sé quién va a contestar, pero vamos, si os parece, apunto algo y luego si quedan, luego Cristian puede también dar, por supuesto, Sí, me gustaría escuchar las dos opiniones. Opinión. Perfectamente. Bueno, yo creo que que el empleo de CPFA en el COVID, en la enfermedad por COVID-19 está plenamente justificada, es decir, desde el punto de vista del modelo teórico, y asumiendo que mediadores como la interleuquina 6 y la interleuquina 8 juegan un papel determinante de las lesiones pulmonares y cardíacas, etcétera. Desde el punto de vista teórico, yo creo que no había duda de que hay un fundamento. Otra cuestión es que ese modelo fisiopatológico, cuando lo apliquemos a la realidad, nos dé los resultados aparecidos. La historia de la medicina está lleno de ejemplos en el que el pensamiento fisiopatológico se ha venido abajo luego cuando hemos llegado a la realidad de los ensayos clínicos. En el momento actual yo no conozco ningún trabajo que se haya publicado, en fin, salvo trabajos puramente descriptivos. Pero ensayos randomizados, etcétera, yo creo que en este momento, salvo que Cristian pudiera aportar algo diferente, yo no conozco ninguno. Cristian, yo creo que es... Sí. Si tú... Efectivamente, yo no, hasta hace poco que revisé la literatura nuevamente, no he encontrado trabajos publicados de uso de CPFA en pacientes con COVID. Lo que sí debo señalar es que existen trabajos sí publicados con terapias absortivas en COVID, Cytosoft, hemoperfusión, eso sí hay. Y desde esa perspectiva, la absorción parece ser útil. Ahora, apuntando específicamente a la CPFA, y esto es más bien teórico, bueno, nosotros sí hemos ocupado CPFA en pacientes con COVID, no lo hemos publicado, no hemos tenido un número suficiente de pacientes como para publicarlo. Lo que sí uno ve los resultados que están documentados en otras patologías similares, y aquí creo que la indicación no debiera ser distinta en el flujograma de pensamiento que otro tipo de pacientes que tienen patologías similares, es decir, un paciente que tiene mucho compromiso hemodinámico, que está muy choqueado, lo que hemos visto es que CPFA efectivamente mejora la hemodinamia rápidamente, y de hecho
El caso clínico que presenté era un ejemplo de ello. Y lo otro es que CPFA también ha demostrado mejorar disfunciones orgánicas en patologías en las cuales estas disfunciones se generan por gran inflamación. Entonces, cuando hay mucha inflamación pulmonar y uno remueve mediadores inflamatorios, lo que se observa es que hay mejoría del parénquima en las imágenes, y eso también está documentado con terapias adsortivas. Hay algún trabajo publicado con hemoperfusión y COVID, cómo se observa cómo se aclara el pulmón con los días, pero eso es con hemoperfusión y con los problemas de hemoperfusión. De hecho, muchos discuten justamente que hay que tener cuidado con esa técnica en particular en COVID, porque efectivamente también genera mucho movimiento de moléculas antiinflamatorias, y de alguna forma también remueve monoglobulina y otras cosas que pudieran favorecer a que hubiera más carga viral o mayor replicación, etc. Pero es muy teórico. Ahora, CPFA lo que nosotros hemos visto es que mejora la hemodinamia y mejora la PAFI, digamos, es bastante notorio. Ahora, con todos los otros pacientes que tienen compromiso pulmonar inflamatorio, también se ve lo mismo, que la PAFI mejora, se nota mucho post-terapia cómo mejora la oxigenación de los pacientes y cómo mejora el componente hemodinámico. Así que yo creo que tiene un rol sin duda. El flujograma de pensamiento, dónde ubicarlas, más o menos el mismo que en otros pacientes que tienen disfunciones graves en contexto de shock, y probablemente con el tiempo, si empezamos a hacer estudios, empezamos a mostrar nuestra experiencia, van a empezar a aparecer por ahí experiencias, yo creo que con todas las técnicas en COVID. Muy claro. Bueno, supongo que prontamente tendremos novedades sobre el tema. Bueno, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a cerrar este simposio sobre la utilidad clínica de CPFA. Vuelvo a agradecerles por su claridad y la gran cantidad de información que han compartido con nosotros, y muchas gracias a todos por participar y conectarse, y que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, ha sido un placer. Muchas gracias, un placer. Gracias a Muchas todos. gracias a Saludos. todos. Chao.